Buenas tardes, buenos días, depende de a la hora que nos esté viendo. Bienvenidos al programa número 60 de Minería en Positivo. Hoy me cedieron el trono de arrancar el programa, lo que no significa que no estemos con nuestro compañero Agustín Gómez Augier. Pero previamente decirles que estamos por Cable Express Comunicaciones, por Canal 4 y por FM Express también. Y también salimos a través de la radio FM del Solar, que fue nuestra primera casa en donde arrancamos nuestro programa. Y como decía hace un momentito, estamos en el programa número 60, un número mágico tal vez, y bueno para empezar a revisar todo lo que hicimos durante el último tiempo. Le voy a dar la bienvenida a mi co-conductor y compañero, Agustín Gómez Augier, que ahora le cedo la palabra. ¿Cómo estás, José? Te queda bien el lugar, ¿eh? Sí, yo quería usar este trono, digamos. Está muy bien. Yo lo usé muchos años, te contaba que era parte de la escenografía de un programa que hacía aquí en Canal 4 precisamente, programa político semanal, y quedó, sobrevivió, ¿eh? Ahí está. Muy lindo este sillón, además un sillón blanco que da otro tipo de imponencia. Así es. Bueno, programa número 60, así es, José. Comenzamos allá por diciembre de 2023, ya hemos cumplido sobradamente el año, vamos para el año y medio, y vamos a tener que hacer un festejo para el centenario de los. Yo creo, hay mucha gente que está interesada en que hagamos un festejo. Por supuesto, todos los que están preparando el festejo, vayan juntando para comprar el asado. Está bastante cara la carne, porque no lo vamos a poner nosotros específicamente. No, nosotros invitamos. Claro, nosotros invitamos, pero a pesar de esto, queremos, sin lugar a dudas, agradecer a nuestros auspiciadores, que es muy importante, que seguramente también me aportaron para el asado en su momento. Claro. Y como decimos nosotros siempre, el programa tiene la idea de mostrar la minería desde lo profundo, desde la parte fundamental del sector minero, de la industria minera, y también de lo coyuntural, así que de eso se trata. Claro, bueno, vamos a adelantar quiénes van a estar con nosotros. Vamos a tratar temas ambientales desde dos puntos de vista diferentes, desde el empresarial por un lado y después también desde lo legal. Pero vamos a incursionar en distintos temas también dentro, por supuesto, de la temática que venimos a plantear en el programa de hoy. Va a estar Rolando Carrillo y Darío Arias para charlar en la próxima hora. Pero antes, como siempre hacemos un editorial, una introducción, José, vamos a contar que estuviste participando y yo fui a visitarte también de lo que ha sido una jornada de minería organizada por el diario El Tribuno en el Centro de Convenciones, y donde te ha tocado, como adelantábamos la semana pasada, hacer una exposición que ha sido muy aplaudida. Sí, en realidad nosotros estábamos en una mesa redonda de cierre, que se suponía que teníamos que tratar de concluir algunos temas. Hubieron presentadores de muy alta capacidad técnica y conocimiento sobre el sector, que vinieron de otras partes, y lo cerramos con el doctor Daniel Gali y Daniel Chocobar como coordinador general, digamos. Claro, exacto. Así que estuvo muy lindo y creo que fue propenso para varias conversaciones interesantes, para volver a poner la minería en perspectiva, ver las cuestiones, como siempre decimos, fundamentales o profundas del sector minero, ver la coyuntura y entre ambas visiones tratar de crear un futuro, sobre todo para nuestra provincia y para nuestra república, ¿no? Muy asistido, por cierto, se agotaron las inscripciones varios días antes, pero bueno, nos llegamos y no tuvimos problema en charlar con la secretaria de Minería y Energía de la provincia, en Romina Sazzarini. Estuvimos hablando con el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Juan Esteban Romero. Hablamos también con Federico Russo, presidente de Capemisa, y con un empresario que nos ha comentado de un proceso de reciclado de plásticos para convertirlos o reconvertirlos en lo que eran originalmente, derivados del petróleo, ¿no? Que con ya lo vamos a invitar para comentar un poco de la empresa BUR, creo que se pronuncia así, claro. BHU con diéresis, R. BUR creo que se pronuncia. Vamos a estar poniendo estas notas la semana que viene. Excelente. Para conocer un poquito más a fondo. Pero bueno, decías que gracias a nuestros auspiciantes es que llegamos a nuestra audiencia desde hace 60 programas ya, y si te parece los presentamos. Presentemos a nuestros auspiciantes.
muy agradecidos con nuestros auspiciantes, por supuesto, y están invitados nuevos auspiciantes que quieran introducir en el programa su mensaje y participar de lo que tratamos de hacer en general, que es mostrarle a la sociedad nuestra minería, ¿no? Bueno, y hemos abarcado muchos medios, Canal 4, como estamos ahora desde los estudios de streaming, a través también de la señal de Express Telecomunicaciones de radio, en este caso FM Express 105.3. También pasamos el programa por FM del Solar 107.3 los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde. Nuestra plataforma en YouTube, nuestro programa en YouTube, el canal que también pueden consultar allí todos los programas, los 60 que ya se han emitido y algunos shorts también y algunos retazos de algunas entrevistas, y en las redes sociales donde también nos encuentran, así que la invitación a todos a sumarse y a seguir el programa. Sí, como yo cuento siempre, agradezco los mensajitos y las preguntas, las consultas, tratamos de responderlas a lo largo de las entrevistas y de los comentarios, tal vez no las tocamos específicamente, pero creo que la mayoría de las veces tratamos de enfocar en cuáles son los cuestionamientos, preguntas, consultas y dudas que pueden existir acerca del sector minero, ¿no? Bien, están habilitadas las vías de contacto y las van a conocer también en las pausas que hacemos. Bueno, hablabas de los auspiciantes y uno de ellos es Ambiental Argentina y está con nosotros su titular, Rolando Carrizo, que nos ha venido a visitar para comentarnos qué hace la empresa Ambiental Argentina. Rolando, ¿cómo te va? Qué placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos. Contar qué es Ambiental Argentina. A ver, tendría que contar de una manera cuando nació hace en el año 2000. Estamos 25 años. Mirá, un cuarto de siglo ya. Un cuarto de siglo. ¿No? Estamos puesto grandes. Así es estamos un grandes. tiempo. Es todo un tiempo. Sí. Todo un tiempo, una trayectoria, digamos. Y yo digo, a veces, ¿cómo apareció Ambiental Argentina en mi vida? Digamos, porque fue casi de manera accidental. Porque fue así. Yo vengo de una profesión, yo soy economista de profesión. Trabajaba en lo que hacía más al tema económico, que es análisis financiero, asesoramiento financiero, reestructuración de deuda. Venía ya con una trayectoria que había trabajado en un banco, manejaba todo el tema crediticio, podríamos decir, y eso más o menos, y otras cosas dentro de lo que era de la profesión, era lo que hacía. Y eventualmente, digamos, lo cuento esto porque tenía armado una pequeña consultora, que era una oficina con un baño, punto. Casi accidentalmente me conozco una persona que empezamos a hablar del tema ambiental, pero fue una reunión social que no tenía nada que ver. Y bueno, y no sé, como que pegó onda la cosa. Después me fue a visitar a la oficina y me dice, bueno, de lo que estábamos hablando, qué sé yo, ¿sabés qué? Se podría armar algo porque el tema ambiental. Mirá, le digo yo, la verdad, sobre temas ambientales no es mi formación. Podemos ver, contame un poco de qué se trata. Y él venía de una experiencia que había trabajado con su papá en tema de tratamientos de efluente en Brasil, una cosa así. Mira, le digo, podemos organizar, me gusta el emprendimiento, y yo en mi formación, digamos, de posgrado, en un momento había escuchado una conversación, digamos, una exposición de alguien que fue a contarnos, digamos, su grupo empresario. Y uno de los temas, digamos, él tenía distribuida, digamos, su grupo empresario en varias unidades de negocio. Claro. Un empresario que cuando diga el nombre van a saber quién es. Y una de esas empresas era alguien que manejaba la basura en la ciudad de Buenos Aires, Manliva. Mantenga limpia Buenos Aires, las siglas. Y habló sobre el tema, dice, una de las unidades de negocio que le estaban dando fuerza era el tema del manejo de la basura, porque el tema ambiental era algo que en el futuro, un problema del futuro. Entonces, cuando yo, haciendo, digamos, esa unión de esas dos situaciones en la que alguien me viene y me plantea, che, podemos armar algo, y me quedó tal vez dando vuelta en la cabeza de esas palabras, digamos, de este empresario que planteaba,
que era el momento que yo era estudiante, y dije, sí, tal vez, me acordé de esas palabras que había dicho, y podríamos armar algo, le dije a este muchacho que me fue, y ahí surgió la idea. Bueno, este empresario era Mauricio Macri, Bueno. el que fue a darnos esa charla cuando ni me imaginaba que después iba a ser presidente, ¿no es cierto? ni él tampoco, creo que se imaginaba. Claro. Era muy joven él. Ni siquiera presidente de Boca todavía. Ni era presidente, fue antes de que lo secuestraran. Claro, antes del secuestro. Bueno, antes del secuestro. Mira vos. Que según los relatos de él, dice, le cambió la vida después del secuestro, digamos, por eso se dedicó a la política, bueno, digamos, algo anecdótico. Y así nació, digamos, porque se unió esa exposición, digamos, con esta conversación que yo tuve, digamos, accidentalmente sobre el tema ambiental. Y bueno, ¿qué le dije a este muchacho? Bueno, armemos algo, qué sé yo. Y bueno, empezamos a armar algo, no sé, algo. Y me acuerdo que estábamos buscando el nombre. Y ambiental, y no sé, pongamos esto, no sé cuánto. Y en un momento le digo, Ambiental Argentina. Ya con ideas, además de nacionalizarse. Claro, también, ¿no? a veces si vamos a pensar, pensemos en grande. Pero claro. Además, Y una bueno. relación con Mauricio Macri también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nace esa idea y empezamos. Por supuesto, yo le digo, mirá, yo te puedo ayudar, no sé, en ¿Y la él de qué administración. formación era? ¿Cómo? ¿Él de qué formación era? ¿Qué formación? Tenía profesional? una tecnicatura, inclusive era ok. técnico químico, una cosa, algo de la química era. Su padre sí era ingeniero químico y laburaba con él, esas cosas. Y bueno, y así surgió, y bueno, y empezamos. Y recuerdo que casi tomamos un crédito que en ese momento era el 1 a 1. Me acuerdo bien porque bueno, era equivalente a $1.000, $1.000. Ajá. Ese era el crédito. Y lo invertimos en este emprendimiento, de lo cual gastamos 600 en una carpeta, en un brochure. Y lo otro que compramos impresora y no sé qué otras cosas, y se acabó el capital. Con la idea de subcontratar en todo caso. No, todo era subcontratar, porque Claro. era esa oficina que yo te digo, esa chiquitita, Y y nada nada más. más, le agregamos un escritorito ahí al lado. Era todo lo que teníamos. Y así empezó el proyecto este de Ambiental Argentina, y armamos una carpeta que yo ni sabía lo que decía porque eran cosas todas extrañas que habíamos copiado de otra carpeta. Y surge, hay un accidente así, a los pocos meses, 3 meses, 4 meses de que estábamos todavía mirándonos la cara, digamos, sin hacer mucho del tema. Hay un accidente ahí antes de Cabeza de Buey, en la Sí. curva esa que siempre los Siempre camiones hay se pasan de problemas, largo. Un camión con ácido clorhídrico de Petroquímica Río Tercero. Se pasó de largo, volcó todo, un desastre, qué sé yo, y bueno, cayó la Secretaría de Medio Ambiente en ese momento, y bueno, y esto vino un gerente de la empresa, digamos más o menos por lo que conozco el relato, no es que estaba presente yo, y fue a la Secretaría de Medio Ambiente. Le dice, bueno, tuvimos un accidente, queremos darle una solución al tema. ¿Conoce a alguien que entiendan de este tema, que nos puedan dar una mano acá? Y nosotros, dentro de eso que habíamos repartido esa carpeta, una fue a parar a la mano de la Secretaría de Medio Ambiente. No sé por qué, lo dejamos así como repartimos a varias empresas, le dejamos una a la Secretaría de Medio Ambiente. Y le dijo el que lo atendió, que no sé quién era, le dice, mirá, acá está esta empresa. Y le llamaron. Bueno. Primer contrato. Primer contrato con Petroquímica Río Tercero. Y bueno, surgió, digamos, fuimos, tema suelo. Y este chico, que era fluente, ese era su manejo. Suelo no entendíamos. Y le digo, mirá, sentido común. Vamos a la cátedra de suelo de la Universidad de Salta, busquemos al director de la cátedra y le preguntemos y le planteemos el tema. Y bueno,
ahí lo conocimos a un ingeniero, digamos, que conocía tema suelo, le planteamos. La contaminación no era compleja, Claro, para no era decir, compleja, porque clorhídrico, bueno, Sí. se volatiliza, qué sé yo, todas esas cosas aprendí. Sí. Claro, Antes no pero sabía bueno, qué era. Bueno, y empezamos, subcontratamos gente, y así tuvimos nuestra primera experiencia, y esto lo cuento casi anecdótico, de que me llama el presidente de la compañía, Ajá. preocupado, digamos, no de la compañía, del grupo económico, que era Petroquímica Río Tercero, había otra siderúrgica, fábrica de esto. El presidente de todas esas empresas. Me llamó por teléfono, porque yo era el gerente comercial Claro. de la empresa, Claro. de la compañía esta, que éramos 2 personas. Y bueno, creo que lo convencí, no sé qué le dije. Me acuerdo que transpiraba acá y bueno, y empezamos y subcontratamos, y salió muy bien el trabajo. Claro. Y después lo presentamos, se hicieron los análisis, se hicieron los estudios, se tenía que ir haciendo, porque prácticamente eso se va remediando, uno moviendo el suelo y todas esas cosas se va remediando. Sí. Y bueno, problema solucionado, trabajo solucionado. ¿Y es tu socio y el chico con el que arrancaste? No. ¿Qué apellido? Desmet. Ah, no, yo pensé que me iba a decir otro. Pero bueno. No. Perfecto. Después él tuvo un problema de salud. Esto era 2005 más o menos, tuvo un problema de salud y me dijo que no podía continuar. Pero hasta eso, ya en esos 5 años ya habíamos hecho bastante experiencia. Y inclusive yo había empezado a hacer un posgrado de gestión ambiental, entonces me empecé a desburrar del tema, digamos, y a entender los conceptos y todas esas cuestiones. Y de ahí seguí, bueno, se fue este muchacho y yo quedé solo, y yo tenía mi empresa de asesoramiento financiero, Claro. mi consultora de asesoramiento financiero. Y Ambiental Argentina me fue absorbiendo. Ajá. Fue absorbiendo y al día de hoy, que ya prácticamente no hago ese trabajo, salvo eventualmente el trabajo de asesoría asesoramiento financiero, y me aboqué a este tema, y bueno, y así surgió. Empezamos después hice, posgrados, otros en energía renovable, todo. Me puse a estudiar, digamos, Claro. A empaparme. Hoy en día, ¿la empresa cómo está conformada? Hoy sigo dirigiéndola yo. Tenemos más o menos entre 13 y 14 empleados, que son prácticamente todos técnicos. Porque, se convirtió en una empresa que da servicios profesionales. Y después tenemos una gama de un conjunto, vamos a decir, de profesionales freelance, que se lo incorpora eventualmente para determinado tipo de trabajo. Dependiendo del proyecto. ¿Por qué? Porque necesariamente todo el tema ambiental es multidisciplinario. Y va a depender del tipo de actividad. Bueno, más o menos para resumir toda esta trayectoria, terminamos en el 2010, empecé ya estaba solo, digamos, a cargo de la empresa. Empecé a montar un laboratorio de análisis físico-químico, bacteriológico. Obtuve un crédito, empezamos a invertir. Bueno, hoy tenemos un laboratorio que está a la altura de cualquier otro laboratorio a nivel nacional, en el sentido de la tecnología y las técnicas que utilizamos. Son todas de primera línea, conseguimos certificaciones ISO 9000, ISO 45000, estamos en el proceso de la 17025, que es laboratorio. Tenemos una acreditación vendría a ser el Consejo Federal de Laboratorio de Argentina, que es COFILAP, que nos vienen y nos auditan, tanto la ISO también, todos los años, los procedimientos y toda esa cuestión. Abrimos una oficina después en Buenos Aires, que la cerramos en la pandemia. Y ahí quedó. Todavía está cerrada, digamos, era una oficina alquilada. Y en ese momento nos preparamos en el sentido de decir la lluvia de inversiones. 2016-17, cuando los brotes verdes. Los brotes verdes. Cuando ganó Macri,
que decían que bueno, que venían las inversiones, qué sé yo, y empecé a participar en una serie de misiones internacionales, entre esa la que va Mauricio Macri a España, y bueno, a tomar contacto. ¿Por qué? Porque se venían las inversiones, y uno de los temas que tienen que resolver, digamos, cuando vos tenés que hacer una inversión, por ejemplo, la inversión de la minería, y tenés que tener los estudios de impacto ambiental, después hacer la gestión ambiental, la línea de base, todas esas cosas. Digamos, si no obtenés, hay proyectos que están parados porque todavía no tienen aprobado el estudio de impacto ambiental. Entonces, es un tema muy importante. Entonces, fuimos a agarrar allá primero, digamos, me acuerdo, era un viaje que implicaba, antes de ese viaje había participado en otra misión comercial que era Alemania, Francia y España, una serie de reuniones, y la de Alemania, que era en Hamburgo, era sobre energías renovables. Yo justo había terminado el tema de formación de energía renovable y también se venía el tema de la energía renovable, y me acuerdo que estaba en el stand de Argentina, digamos, dentro de la feria de Hamburgo, y vamos a una reunión en el consulado argentino en Hamburgo, y nos juntamos con el cónsul y nos preguntó, éramos, no sé, 3, 4 empresas, una de Córdoba, otras de Buenos Aires, y qué hacen cada uno, ¿viste? Y bueno, empecé a contar, y bueno, yo le cuento. Y me dice, ¿y por qué no viniste la otra vez cuando vino Mauricio Macri no sabía ni... Estábamos necesitando empresas de este tipo para hacer estudios. Y ahí uno toma toma noción de la magnitud de que uno... Claro. Hay las cosas que estamos haciendo y que a veces que tiene tanto potencial. Claro. Y así, no sé, te puedo contar 1000 anécdotas de esas. ¿Pero vinieron la lluvia de inversiones y hiciste cosas? Esa era la pregunta que seguía. Esa era la pregunta. Bueno, vos sabés en qué terminó todo esto. Sí, digamos, sí, te pregunto, después entró la crisis. Mirá, habíamos ido 2016, donde hicimos eso, que fue más o menos en octubre, noviembre, que habíamos hecho, ¿cómo se llama? Esta feria de Hamburgo. Después fuimos a una reunión en Francia con, ¿cómo se llama la petrolera francesa? Paribas. No, ya me va a salir. Y después la gran agenda era España, que teníamos 12, 13 empresas, todas de primera línea. Ahí me dictan Petrona, dice. No, Petrona es de Bélgica. No, de un país asiático. Es súper, aparte, Total, ¿no? Total Austral. Total Austral, Total Gas, bueno. Teníamos una reunión con ellos, bueno, porque ellos tenían un proyecto, y bueno, eran como que iban a venir las inversiones. Y en España, ahí donde tuvimos la agenda más nutrida, y yo recuerdo una de esas empresas, el gerente era argentino. Y bueno, hasta que empezamos, ya nos sentimos el olor, digamos, empezamos a hablar más como paisano. Y en un momento, cuando entra en confianza, dice: mire, muchacho, yo no es que lo quiera desilusionar, pero después de lo que pasó en la Argentina, después de la convertibilidad, vos le nombrás a los gallegos, me dice, Argentina le da escalofrío, dice, no van a ir ni loco a invertir en la Argentina, no sé qué tiene que pasar. Pero bueno, hoy en día estamos en otra coyuntura, ¿no? Estamos en otra, por eso que hay que ver, estoy tratando de unir, digamos, esta nueva coyuntura de que viene un nuevo momento de la Argentina que espero que esta vez no termine como el 18-19, digamos, que fue con el gobierno de Mauricio Macri. Porque había un clima de inversiones en ese momento, de que había empresas. Yo me acuerdo, yo abro la oficina en Buenos Aires justamente por ese motivo, y yo recibí personas que venían a ver, no era que venían a decir, che, vamos a poner, venían a ver. Recibí gente de España, gente de Estados Unidos, de Brasil, de México, que venían a ver y tenían una reunión y querían saber el tema ambiental, cómo había que resolverlo y cuestiones, digamos, a consultar.
Entonces yo siempre digo, no hubo lluvia de inversiones, pero estaba tronando en ese momento. Después no pasó nada. Creo que hoy estamos en una etapa nuevamente de esa del país. Y obviamente hoy Ambiental Argentina vuelve a como a decir, bueno, acá hay oportunidades, y de hecho empieza a moverse el tema de la minería, lo que para mí no era el principal rubro, como servicio, vamos a decir, dentro de la industria minera. Hoy se está empezando a abrir y empieza a haber trabajos, digamos, importantes. Primero uno empieza con algún trabajito chico, no sé, un estudio de impacto, alguna de esas auditorías que uno tiene que ir, que son medio formales, y empieza a moverse. Y cuando te llaman, no sé, hoy tengo 2 licitaciones sobre el tema minero. Una en San Juan y la otra acá en Salta. Importante, digamos, un trabajo importante del tema ambiental. Entonces uno dice, y si de acá hay, no sé, en un par de años hay 20, 30 proyectos, no sé si es mucho o no, y va a haber quisiera que haya 20, 30 bueno, proyectos funcionales, pero sí, está bien, bueno, está bien que lo piense. pero es decir, bueno, es decir, podemos volver a tener muchísimo trabajo. De hecho tenemos bastante trabajo, pero creo que puede haber una explosión como en todo, digamos, no sé, cuando necesiten una empresa que trabaje en la parte de metal mecánica, y bueno, impulsará, digamos, todo, porque este tipo de actividades tiene un efecto, digamos, multiplicador muy importante. Y bueno, dentro de eso el rubro ambiental, y ahí donde nosotros, digamos, con toda la experiencia, estos 25 años que cuento, todas las cosas que hemos pasado, las licitaciones, yo siempre, mirá, yo ya no tengo miedo, ¿viste? A mí me decís, y vamos a hacer, no sé, una remediación de en cualquier lugar, y te digo en cualquier lugar, y te digo, y sí, bueno, a ver cuándo vamos. Todo eso te da una experiencia, toda esta trayectoria. Y siempre cuento la anécdota de YPF con Vaca Muerta. Eso fue 2015, 16, por ahí también. Que estuvimos trabajando un contrato de 5 años, que era la auditoría de los tanques que hay en los yacimientos. Y yo me acuerdo que eran una licitación que era como tres unidades de negocio que se licitaban en conjunta, pero estaba aclarado que te podían dar un área o las 2 áreas, era una decisión de YPF. Y recuerdo que bueno, presentamos, estuve trabajando, ¿verdad?, un montón de cosas, y un día me llaman de YPF y me dice, mire, el lunes queremos una reunión. ¿Dónde? En Neuquén, en la oficina. Me tomé el avión, fuimos solita allá. Yo digo, querrán preguntar quiénes somos, ¿viste? Y entro a la sala de reunión y había, no sé, como 20 tipos a la vuelta. Y me siento así en la cabecera, me acuerdo, y me entran a preguntar de cómo podíamos encarar toda la auditoría de lo que era Vaca Muerta. Mira. El yacimiento Loma La Lata. Sí. De los tanques, y qué sé yo. Y esa era una unidad de negocio. Yo digo, me dan esta unidad de negocio, estoy del otro lado. Y en un momento me dice, había un gerente que estaba por el speaker, ¿cómo se llama?, desde Buenos Aires, supongo que de Torre Madero será, dice, ¿y ustedes se animarían a hacer las 3? Por supuesto. Te daban una, estaba bien, de las 3 era mejor. y nos terminan adjudicando las 3. Estuvimos trabajando 5 años. Lo conocemos a Vaca Muerta, toda esa de punta a punta. ¿Y por qué te cuento todas estas cosas? Uno dice, y hacer la relación esa, cuando nació Ambiental Argentina, con ese primer trabajo, y que tuvimos el coraje, no teníamos el conocimiento, teníamos el coraje, era puro coraje. Eso es emprendedurismo, digamos, el coraje. y le dijimos, sí, le metimos, y bueno, y hoy... no sé, hicimos trabajo, yo siempre cuento, nosotros tenemos experiencia en las 23 provincias de la Argentina, sumamos Capital Federal 24, de haber hecho
algunos estudios muy grandes y otros estudios más chicos. Entonces, todo el país los conocemos. Se cumplió lo de Ambiental Argentina. Se cumplió, ahí quería concluir justamente con esa proyección nacional. Con esa idea que uno, no sé, en un momento de que tira idea, y dije Ambiental Argentina. Y hemos ganado licitaciones, por ejemplo, para proyectos en Argentina, pero licitados en Brasil, por ejemplo, para la siderúrgica nacional, que se llama. Tengo entendido que es una de las 2 o 3 más de las siderúrgicas más grandes de Brasil, que manejan un montón de proyectos. Entre esos tienen un área que se dedica exclusivamente a manejar sitios contaminados, y entre eso tienen un proyecto acá en la Argentina y que tenían un sitio contaminado. Bueno, nosotros hicimos todos esos estudios y lo ganamos en Brasil. Entonces, buenísimo. Y uno se empieza a agrandar y a pensar más en grande. De hecho, ya habrás notado que es un apasionado. No, por eso yo decía, me hace que Rolando, mira, estamos comenzando a conversar, así que te vamos a invitar otro día, porque también tenemos otro invitado, porque no hemos llegado a hablar de la minería. O sea, no hemos llegado a hablar de la minería ambiental argentina, involucrada en la minería y de tu expertise personal. Pero bueno, eso lo hacemos otro día, porque se nos cumple el tiempo, pero de hecho estás invitado nuevamente. Bueno, y sabemos que estás ahora en un tema específico, estás en una campaña política y otras cosas más. Así que, claro, de bancario, empresario y apolítico. Así que también lo hablamos la próxima vez, que sí que estás después de la elección. Soy un especialista en a veces en meterse en camisa de 11. Emprendedor. Bueno, candidato a senador por el departamento de La Caldera en las elecciones del próximo 11 de mayo. Éxitos, Rolando, para tu campaña. Vamos a ponerle toda la fuerza. Gracias por el apoyo de la empresa al programa también. Bueno, estás invitado todas las veces que sea necesario, y cuando quieras tu micrófono, y por supuesto también a la gente que trabaja con vos, ¿no? Si quieres venir a contar alguna cuestión específica, también están invitados. Así que bueno, gracias, y esa es la historia resumida. Buenísimo. Nos queda un montón por hablar. Gracias por haber venido, Rolando, muy amable. Bueno, ¿qué hacemos, José? Ahora vamos a la pausa, vamos unos minutitos de pausa y volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Tenemos nuestro segundo invitado. Ahora se nos fue un poquito el tiempo, porque en general, viste, cuando empezamos a conversar, hay muchas cosas para conversar, muchas cosas para discutir, sobre todo cuando empezamos a introducir la minería a través de las experiencias personales y de lo que cada uno siente. Lamentablemente con Rolando no pudimos llegar concretamente al tema minero, ahí lateralmente, pero ahora vamos a hablar con un especialista y un amigo de varios temas energéticos, temas mineros, temas principalmente del tema de derecho, pero con una amplia experiencia. Bienvenido, Darío. Darío Arias, que nos visita también. Darío, muchas gracias, José, muchas gracias, Agustín. Gracias por venir. Te pusimos el título asesor jurídico, pero no sé si eso es solo, digamos, lo que te describe. Sería, me parece que es interesante entender toda tu trayectoria para también entender cómo llegaste también al sector minero y también tu parte docente y otras cosas, ¿no? Comentando un poquito. Bueno, mi padre ya era minero en la provincia de Jujuy, así que bueno, tengo esa vinculación, y con la tierra en general. Yo me crié en el campo y quería hacer algo con el campo, pero no quería ser ingeniero agrónomo.
Entonces me dediqué al derecho y después me dediqué al derecho de los recursos naturales. Entonces seguí vinculado de esa forma a la tierra. Cuando yo me recibí, vino la reforma del Código de Minería en el 94 y la Ley de Inversiones Mineras y luego la Ley de Protección Ambiental para la minería. Y eso, vi que había oportunidades en el sector, así que empecé a vincularme con la cátedra, con aquellos grandes maestros que había en ese momento, el doctor Pérez Alsina, el doctor Uriburu, Michel, el doctor Alvarado, etcétera. Empecé a estudiar el tema y luego me salió una beca del Foreign Office y de Río Tinto, y me fui a hacer una maestría a Escocia, al Centro para la Minería y Energía Petróleo de la Universidad de Dundee. Así que estuve 1 año y medio allá, me especialicé en el tema y volví a Latinoamérica, pero me inserté en el sector petrolero, que es como la rama hermana del derecho de los recursos naturales y la energía. Así que me contrató YPF en Buenos Aires, me fui a Bolivia, trabajé en YPF, luego con Repsol YPF porque fue adquirida. Trabajaba ahí con la empresa del grupo Repsol, donde estaba Maxus también, que era una empresa americana que YPF había comprado. Andina, que era una de las empresas que había capitalizado YPF en Bolivia. O sea, había habido un proceso no de privatización, sino de capitalización muy interesante que lamentablemente después no dio resultado porque vino el gobierno de Evo Morales y se cayó toda la industria hidrocarburífera. Después de Repsol estuve en Petrobras, la empresa brasileña, en Santa Cruz de la Sierra, y luego con la empresa BG, que era ex British Gas, que hoy ya no existe, se la compró Shell, que era una empresa muy orientada al gas. Así que estuve también con ellos en Bolivia y luego en Egipto, en el Cairo 1 año. Luego volví a Salta, estuve un par de años aquí hice experiencia en el sector público, estuve en el Ministerio de Ambiente. Creo que todos deberíamos... ¿Eso qué fecha fue? Eso fue en el 2009. 2009. Okay. 2010, 2011. Okay. Creo que todos deberíamos pasar alguna vez por el sector público, no solamente porque en teoría es un servicio público, ¿no? Sino también para entender cómo funciona el sector público y tener esa experiencia y poder también hablar el mismo idioma cuando uno tiene que sentarse desde las empresas, por ejemplo, a hablar con funcionarios y ver cómo funciona toda la permisología, ¿no? De la minería, que hoy podremos conversar también si quieren de ese tema. Luego me fui a Qatar, estuve 2 años allá trabajando en el área de proyectos y de nuevos proyectos y con asesoría legal también. Estuve en Doha, ya en esa época 2011-2013 habían empezado a demoler todo lo viejo para construir todo lo nuevo que luego sería en la época del Mundial en el 2022. Claro. Una empresa que es la que yo trabajaba, que se llama Qatar Petroleum, que es la empresa madre, digamos, de las empresas del Estado catarí, genera 40.000 millones de dólares por año de ganancias. Ajá. Solamente esa empresa. Solo esa empresa. Y de ganancias, no de exportación. Y de ganancias, no de facturación. O sea que los tipos realmente son los dueños de la pelota, y tienen, todo el mundo pidiéndoles gas, y los japoneses, los coreanos, todo el mundo comprando gas de Qatar, que es la tercera reserva de gas no asociado más grande del mundo, después de Rusia. Y es un estado muy chiquitito, ¿no? 300.000 cataríes, 1,5 millones de habitantes. Así que luego mi plan siempre fue volver a Salta, porque yo tengo mis ancestros ya desde 1582 que vinieron con el fundador, y yo tenía raíces muy fuertes y familia muy grande, así que volví a Salta. Claro, familia propia, difícil hacerla con tanto viaje, ¿no? En tandos países. No, pero siempre fui con los chicos. Mis hijos son bilingües, pues estudiaron. ¿Te los llevaste siempre? Sí. Salvo Qatar, que iba y venía. Estudiaron en colegios británicos, americanos, etcétera. Así que cuando volvieron a Salta, los compañeros les preguntaban de dónde venís, ¿no? Y entonces los chicos le contaban a sus padres: papá, tengo un compañero egipcio. Claro, ¿no? Egipto. ¿Y cómo se llama? Arias. No, pues sí lo conozco. No son egipcios. ¿Cómo se escribe en jeroglífico? Así que, estudié un poquito de árabe por una cuestión cultural. Sí.
Y también tu paso por la Universidad Católica de Salta. Luego, tenés hoy en día, exactamente, y yo cambié muchas veces de profesión ya en mi vida, porque como te conté, yo fui abogado de estudio, litigante, después fui abogado de empresa, después árbitro comercial y de inversiones, luego consultor, funcionario público, luego, como vos mencionaste, sí, pasé por el área de administración como director primero de extensión y relaciones internacionales de UCASAL y luego como vicerrector administrativo. Estuve 8 años en la universidad, hicimos muy buenas cosas y creció, y la universidad hoy está en otra velocidad, en otro nivel, se hicieron muchísimas cosas muy interesantes. Creamos el Instituto de Desarrollo de la Minería Sustentable, exacto, soy uno de los cofundadores, porque vi que la universidad tenía que estar en este momento donde la minería volvía, ¿no?, de nuevo a resurgir y a posicionarse en el país. Y bueno, después de eso, bueno, cumplí un ciclo y volví un poco al ruedo, volví a la consultoría, como vos mencionabas, consultoría a empresas mineras, también agronegocios, y alguna otra cosita. Por ejemplo, la representación de la empresa Unicorn Future, que es una empresa canadiense que se dedica a hacer capacitación en temas mineros y petroleros. Eso es muy reciente, lo estamos armando. Así que bueno, esas son las cosas que actualmente estoy haciendo. Habías mencionado tu paso por la administración pública, por el sector público, y cómo lo ves, esto que también relatabas, ¿no?, la cuestión de la permisología en Salta, que en algunos casos llega a ser un impedimento para que se puedan poner en marcha algunos proyectos. Lo comentaba también recién nuestro invitado anterior. ¿Cómo lo ves? Yo no hoy? sé si un impedimento, pero sí demoras, a una velocidad que la administración pública debiera revisar. Ajá. Porque el negocio exige otra velocidad, otra eficiencia, otro nivel de profesionales, otro vuelo, ¿no? Creo que eso es una de las deudas pendientes que tenemos. El juzgado de minas, si bien anda muy bien, también todavía tenemos expediente papel, ¿no?, cosido a mano, como el siglo XIX. Eso uno va a la oficina del juzgado de minas y no los ve a los empleados, porque están atrás de la pila de expedientes de papel, ¿no? Entonces, eso no podemos permitirnos si queremos una minería eficiente, ágil y posicionarnos, ¿no?, como un destino de inversiones. La Secretaría de Minería también está haciendo esfuerzos en temas de control, etcétera, pero estamos demorados. Tacataca está demorado con su aprobación de estudio de impacto ambiental y social. Falta información, más información de base, información digitalizada, disponible, etcétera. Creo que también hay que seguir trabajando más en el tema de transparencia, ¿no?, y trazabilidad, ¿no? Visitemos el website de los municipios donde hay minería y no hay información, por ejemplo. ¿Qué pasa con la coparticipación de regalías que ven a los municipios? ¿Dónde está? Claro. La gente dice, bueno, las empresas se llevan todo. ¿Y qué pasa con lo que pagan las empresas? Entonces hay este esquema 80, que se llama la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, a la cual Salta adhirió. Está funcionando, está empezando a implementarse, pero debería ser más rápido también, ¿no? Donde nosotros podamos ver qué pagan las empresas, cuánto pagan, dónde lo pagan, en qué se utiliza eso, ¿no? Para que la gente vea que realmente hay beneficios y no solamente regalías, ¿no? En las industrias extractivas hablamos de lo que se llama el government take, lo que el gobierno se queda, el Estado anfitrión, ¿no? Y el contador Jerez siempre nos enseña que no es solamente regalías, sino todo los factores de la producción, todos, ¿no?, los factores, impuestos, aportes, contribuciones, sueldo, todo el efecto multiplicador directo, indirecto, las empresas de servicio y todo lo que el personal de todas esas empresas y todo el ecosistema minero deja como ganancia en el país. Es mucho más antes que la empresa, la minera, empiece a producir y a recibir beneficios. Exactamente, porque como sabemos la empresa empieza a hacer inversiones, ¿no?, con lo que se llama un cash flow negativo, o sea, invertir sin ganar nada durante muchos años. Desde que el geólogo empieza a caminar la puna, a recoger algunas muestras, ver afloramientos, ¿no?, hacer prospección, etcétera, hasta que se toma la decisión final de inversión, pueden pasar 10 años, 15 años, 17 años. O nunca, porque puede ir a pérdida, digo. Exacto, la ratio de éxito, ¿no?, o de todos los prospectos mineros que llegan a ser una mina en producción es 1 a 100.
¿no? No hay ningún otro negocio que tenga ese riesgo de inversión tan grande como la minería. Y Taca Taca lleva 60 años de exploración. Y recién ahora lo vamos a ver, Dios quiera, pronto, produciendo como uno de los yacimientos de clase mundial, comparables en su tamaño e importancia a los grandes yacimientos del norte de Chile, como Chuquicamata, El Teniente, Escondida, etcétera. Y ojalá tengamos no solamente Taca Taca, sino los 5, 6 o 7 grandes proyectos de cobre en el país, ¿no? Que están hoy todos ahí en la gatera, esperando empezar a correr. Lo bueno, Darío, que vos estás contando un montón de temas que nosotros tocamos constantemente, muchos de los temas que tratamos de que la gente empiece a interpretar. De hecho, bueno, cada vez hay mayor conocimiento, mayor entendimiento de cómo funciona este negocio, que no es el kiosco, digamos, donde uno va y tiene complejidades grandes. Y que el otro día, justamente cuando estábamos en lo del tribuno, preguntaban si se generaba valor o no, si generaba valor era hacer una batería y no producir litio, cuando todo esto que estás comentando, todo este efecto multiplicador es importante. Una cosa que te consulto también para tu visión desde el punto de vista general, esto que comentábamos con respecto al Estado, parecería muchas veces que queda en tema de recursos, pero creo que lo mencionaste, es un tema de sistematización y de pensar cómo uno tiene que hacer las cosas previo a sumar recursos, porque si tenemos, no sé, todo en papel, y no estamos poniendo las cosas en forma adecuada, evidentemente la información no fluye en forma adecuada, y evidentemente no hay transparencia, evidentemente se empiezan a complicar las cosas. Vos tenés experiencia en otros lugares donde esto esté funcionando de una manera que pueda ser, digamos, copiable o en parte traíble. No sé qué te pasaba en Qatar, en otros lugares, me refiero, ¿no? Para ver cómo, para dar ejemplos. Sí, yo siempre digo que hay una gran competencia mundial por los recursos financieros que desarrollen los recursos naturales. Claro. ¿No? Entonces no es que nosotros, bueno, ahora como tenemos litio nos sentamos y nos dormimos en los laureles. No, al contrario. Hoy hay una gran carrera, hay varias carreras, ¿no? Una carrera por los recursos, ¿no? Porque estamos compitiendo con otras fuentes alternativas de litio. El litio es una sustancia muy abundante a nivel mundial, donde estamos muy bien posicionados porque el litio en salmuera, bueno, tiene bajo costo de producción, una serie de ventajas, pero hay muchos otros países que están también en esa carrera por esos recursos, y ya Zimbabue, por ejemplo, que no figuraba, el último año no figuraba en los sí. mapas, y está extrayendo litio de roca rápidamente y está posicionándose como un gran actor mundial, por ejemplo. Carrera por los recursos financieros, la carrera tecnológica también, por la tecnología de DLE, por ejemplo, que es la extracción directa de litio, donde hay no menos de 40 tecnologías compitiendo cada una por decir yo soy la mejor, yo soy la más eficiente, la más amigable con el ambiente, la más barata, etcétera. Y también la carrera del agua y el ambiente, ¿no? Que tenemos que poner también la lupa para no perjudicarnos, y al contrario, yo creo que puede ser una ventaja competitiva si demostramos que somos capaces de producir eficientemente con sustentabilidad ambiental y social. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos y no hay que inventar la pólvora, como decía, hay que salir y mirar, hay ejemplos palpables, Canadá, países con desarrollo minero, ¿no? de centurias como Sudáfrica, Australia y otros países que perfectamente podrían extrapolarse y tomar lo bueno, capacitar gente, etcétera, ¿no? Sí. El Estado, ¿y en qué le está errando entonces? ¿En la falta de recursos para modernizar, por ejemplo, su infraestructura y que circulen mejor la información, los permisos? Hay muchos aspectos que los... ¿O hay un chip de burocracia metido en la cabeza de... Bueno, cuesta cambiar cabezas. Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, ¿no? ¿Cuál es la cultura? El cambio cultural, justamente, el cambio de cabezas. Eso es lo más difícil de cambiar, porque aunque uno tenga mucha plata, si la gente no compra, ¿no?, la idea y no se está dispuesta y no se capacita, etcétera, claro, es muy difícil de cambiar. Pero hay muchos aspectos, no solamente la cuestión tecnológica o de disponibilidad de información, por ejemplo, sino, bueno, estabilidad, cuestiones impositivas, que todo el mundo, no solamente los funcionarios de la Secretaría de Minería o el juzgado de minería cambien su chip, sino los municipios también, decir, bueno, ahora como empiezan a caer las empresas, yo voy a crear tasas y contribuciones municipales a mansalva porque quiero más ingresos, ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos es ahuyentar. Creo que también habría que modernizar algunas regulaciones ambientales. Recordemos, por ejemplo, que lo que decíamos, el estudio de impacto ambiental que nació con la Ley de Protección Ambiental allá por el año 95, tiene ya 30 años. Absolutamente.
¿no? Entonces hay muchas cosas que muchas veces las audiencias públicas, etcétera, podrían mejorarse también con todos los mecanismos de diálogo facilitado, por ejemplo, mesas de diálogo, etcétera, y que no sean tan rígidos, ¿no? y tan regulados. Que hace poco, por ejemplo, se publicó un artículo donde decía las audiencias públicas en los procesos de autorización y aprobación de estudios de impacto ambiental se convirtieron en trincheras, ¿no? En máquinas de impedir, por ejemplo, y muchas provincias lo están sufriendo. Salta no es el caso, felizmente. Salta, creo que el ambiente es amigable, un poco como lo que decía José, el hecho de que haya mucha gente hablando del tema y que haya información y que haya concientización y que la gente se dé cuenta que la minería puede ser sustentable económicamente, genera empleo y eleva, ¿no? El hecho de que las empresas estén buscando, por ejemplo, funcionarios, empleados, ejecutivos, profesionales bien calificados y que hablen inglés, ya nos levanta la vara a toda la sociedad, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, ahora hay empresas que tienen otros requerimientos, certificaciones internacionales, compliance, transparencia, ¿no? Estándares éticos, etcétera, que mejora el ambiente de trabajo de toda la región. La minería en Salta tiene que hacer el mismo proceso que hizo el turismo hace 30 años atrás, cuando un mozo te tiraba la carta por la cabeza y ahora, bueno, vemos que hay un nivel mucho mayor también, ¿no? De profesionalismo dentro del ámbito turístico. Creo que hay un buen ejemplo, sí, Salta era un diamante en bruto, y la gente aprendió que el turismo hay que cuidarlo y que hay que cuidar la ciudad, ¿no? Y que no hay que demoler lo colonial y que lo auténtico es lo que sirve y lo que la gente viene a ver, ¿no? Sí, creo que hay buenas lecciones de ese punto de vista. Sí, a mí me pasó, yo trabajé muchos años en Chile también y veía el tema cultural, es lo que tratamos de mostrar también en el programa, o sea, la minería no es lo que trae intrínsecamente dentro, sino lo que derrama, tanto desde el punto de vista económico como culturalmente, que es lo que vos estás diciendo, porque si empezamos a hablar de estándares de seguridad, de estándares de cuidado del medio ambiente, ya el solo hecho de que manejemos bien los áridos en el río Arenales va a ser una consecuencia, digamos, de lo que podamos aprender como sociedad. Así que eso es muy piola. Y sí es importante, y yo quiero destacar algo acá, también para los que nos escuchan, no son críticas, porque también tenemos una cuestión cultural. Cada vez que se habla para discutir algo, parece que fuesen críticas directas, digamos, a alguien que sabemos de todo el trabajo y el esfuerzo que se hace en la Secretaría de Minería, en todos los lugares. Pero muchas veces hay que sentarse a pensar, parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Más recursos? Necesitamos pensar todo lo que queremos hacer y después pensar en los recursos, cosas así por el estilo. Y abrir un poco la ayuda, ¿no? El tema de las universidades me parece súper interesante, porque ahí hay una masa crítica que puede llegar a generar cambio. Sí, creo que ambas universidades entendieron la importancia y están poniéndose las pilas en el sentido de generar diplomaturas, cursos, especializaciones, institutos, investigación aplicada, observatorios, servicios de consultoría, bolsas de trabajo, todo eso. Involucramiento, en definitiva, compromiso. Sí. No puede estar ajena a la academia del campo económico tan importante como puede ser la minería para Salta. Sí, en ese caso, el concreto del IDEMIS, cuando lo fundaron y cómo está funcionando hoy en día, contarle un poquito para la audiencia, para darle un poquitito de bien, ustedes saben que las carreras duras están en la UNSA, definitiva, ¿no? Geología, ingeniería en recursos naturales, etcétera. Pero y hay como un tácito acuerdo de no duplicar las carreras entre ambas universidades porque es una picardía. Entonces decir, bueno, aportemos, nos complementemos y generemos otras áreas donde también la minería tiene necesidad, como es el management, los idiomas, la cuestión ambiental, social, la medicina. La facultad que más, por ejemplo, trabajaba con minería era la de veterinaria. Así es. ¿Por qué? Y decían, ¿por qué? Y porque, por ejemplo, hacían campañas de castrado de mascotas, de asesoramiento sobre cría de camélidos, ese tipo de cosas. O sea, había que buscar la forma y creo que todas las facultades tienen su nicho para poder aportar sin necesidad de enseñar geología o geofísica o ingeniería en recursos naturales. Bueno, lo que hablamos con la gente de la UNSA, ¿no? Cómo se complementan con la Universidad Católica también para poder potenciarse entre ambas universidades y no competir. Comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, también. Recientemente hubo un diplomado específico para comunicadores sobre minería. Sí, ahora me enteré que no hay tantos inscriptos en el tema de comunicación en el diplomado de comunicación minera.
Mirá vos. Pero bueno, lo Yo vamos no a estoy, conversar en porque algún falta de momento. tiempo, más que nada. Sí, además me parece que los comunicadores necesitamos también trabajar. Bueno, sí, Claro que la sí, minería entendió que debía comunicar más Así es. y se dio vuelta esta percepción negativa que había a nivel país, porque el minero era muy cerrado, muy introvertido, muy de la montaña y no mostraba lo que hacía. No, eso creo que está cambiando para bien. Para lo bien. conversamos también. Y como la labor que ustedes hacen creo que también es encomiable en ese sentido, ¿no? Esperemos. Muchas gracias. Sí. Bueno, nos quedamos también sin tiempo y con ganas, ¿no? De seguir charlando, y hay un montón de temas que nos quedan pendientes con Darío. La verdad Darío, que compromiso de volver. Cuando ustedes quieran. Y vamos a agarrar un temario mucho más exhaustivo y vamos a recorrer varios sí, temas. le dije que íbamos a hablar en en general, ¿no? Y después ir ya a cuestiones más puntuales, ¿no? Y sí recomiendo a la audiencia que si tienen la posibilidad de leer algún artículo de los que escribe Darío en muchas de las cosas, es muy interesante, además de escucharlo, por supuesto, porque ahí queda algo ya escrito y fundamentado, ¿no? Sí, me gusta siempre por ahí escribir y clarificar cosas, ¿no? Desmitificar o derribar. ¿Dónde se mitos. Pueden leer los artículos? No, bueno, redes? generalmente sí, en mi perfil de LinkedIn, Ajá. en el Tribuno, en Panorama Minero. ¿Te googlean entonces? Sí, ahí van tengo a aparecer. bastante Ahora cosas escribiste publicadas. algo bien interesante referente al tema de los minerales críticos. Minerales críticos, exacto. Sí, también sobre temas de los proveedores mineros. Así es. Ahí vi el paper, ¿Viste el artículo mío? el paper sobre la teoría del juego, etcétera. Sí, habíamos escrito sobre el tema también. Okay. Bueno, Bueno. será hasta una próxima oportunidad entonces. Muchísimas gracias. Al Gracias, contrario, Darío. gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Nada más, José. Nada más, cerré el programa. cerramos el programa número 60, Sí, señor. agradeciendo a todos los auspiciantes, por supuesto, y los esperamos para el próximo programa, el próximo miércoles, y por supuesto que Tal nos cual. sigan en las redes sociales, todas, cualquiera, desde TikTok hasta YouTube, cualquiera de ellas, y manden sus preguntas y sus consultas. Muchísimas gracias. Nos vemos, José, hasta la semana que viene. Dale, Chao, gracias. Chao. Muchísimas